Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a este evento, que es nuestro primer evento de inauguración del Mes del Orgullo en Dignidad y Compromiso. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas, nos alegra un montón tenerlos acá, a Ale, a Lina y a Jennifer, que también nos acompaña. El día de hoy lo que vamos a abordar van a ser los dos proyectos de ley que se encuentran actualmente en trámite en el Congreso, ¿cierto? El proyecto de ley integral trans y el proyecto de ley nada que curar. Lo vamos a hacer a través de una dinámica de preguntas y de respuestas. Para nosotros desde Dignidad y Compromiso, este es un tema fundamental, no es un tema de solo un mes, digamos que es una gran ocasión para darle como toda la vehemencia, pero Dignidad y Compromiso es un partido que tiene militantes en sus diferentes cargos de dirección como personas LGBTQ+, de la comunidad, y al mismo tiempo históricamente hemos estado en estas luchas. En esta oportunidad vemos la oportunidad de respaldar estos dos proyectos de ley que están justo en trámite, justo en el calendario para poder participar, y creemos que este tipo de eventos suman a la opinión pública. Entonces, pues nada, nos alegra un montón tenerlos. El ex senador Jorge Enrique Robledo pues, se excusa por un lío de agenda, no nos puede acompañar. Sin embargo, nos ha pues, enviado un video breve que vamos a ver, y ya con eso podemos continuar con las preguntas, las respuestas y las intervenciones. Además, pues nada, yo creo que Jennifer nos puede contar un montón de cómo se da esta pelea desde adentro. Creo que es una oportunidad única poder contar con su presencia. Entonces, vemos este video y les presento. Entonces, adelante. Dar inicio, entonces, les voy a presentar a nuestro panel, permítanme. Este evento lo invitamos desde Dignidad y Compromiso, todo el equipo que le metemos la ficha a este tema de los asuntos LGBTQ+. También invita a nuestra querida representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, que es economista de la Universidad Nacional, tiene un magíster en la misma universidad, estuvimos juntos en el movimiento estudiantil. Entonces, una guerrera súper comprometida desde hace muchos años hasta el día de hoy. Y como los derechos no los regalan, sino que se luchan, tenemos dos ejemplos de lucha también aquí con nosotros. El primero es Lina Quevedo, que nos acompaña. Lina es el coordinador pedagógico de la Liga de Salud Trans. Y Ale Gómez, que está aquí, es el coordinador del área de incidencia y litigio de la Fundación GAT. Entonces, ambos hacen parte de los dos proyectos de ley, como les había mencionado, y lo que vamos a realizar es unas preguntas para poder entender de qué se trata este debate a nivel nacional. ¿Listos? Entonces, la primera pregunta que les tenemos, yo hago la pregunta y les paso el micrófono. La intención es darnos como cerca de 3 a 5 minutos por cada una de las preguntas para lograr abordarlas en total y no extenderlos más allá de las 7:30. Entonces, comencemos. ¿Qué antecedentes presentan estos proyectos de ley y cuál es el contexto en el que estos se están realizando actualmente en Colombia? ¿Cuál es el diagnóstico por el cual vale la pena estos proyectos? ¿Empiezo yo? Sí. Okay. Bueno, un gusto que estén por acá, un gusto saludarles, un gusto intercambiar algunas ideas sobre esos proyectos de ley que creo que son fundamentales. En este momento estamos viendo como una situación hito en Colombia en el cual el movimiento social LGBTIQ+ se ha articulado alrededor, sobre todo de la ley integral trans, también alrededor de la nada que curar, pero sobre todo alrededor de la ley integral trans, y creo que eso es un hito para nosotros como movimiento social, pero también como país. Estamos viendo un tiempo difícil en muchos elementos, sobre todo una avanzada antiderechos a nivel internacional que nos preocupa muchísimo. Además, vemos en un contexto actual en Colombia también un incremento de la violencia contra las personas trans y las personas LGBTIQ+ en general, y es muy importante poder tomarnos diferentes espacios, no solamente en junio. Aplaudo esta iniciativa, por supuesto, pero ojalá que podamos seguir teniendo esas conversaciones más allá de este mes, porque es importante poder
todo el tiempo tener en conversación los derechos de un grupo, de un sujeto de especial protección que son las personas LGBTIQ+, que está altamente vulnerabilizado. Bueno, ahora sí, hablando del proyecto de ley, sobre el proyecto de ley específicamente de Nada que Curar, este proyecto de ley se ha presentado 3 veces en el Congreso. Digamos que podemos hablar de diferentes tipos de antecedentes y de contexto. Voy a hablar como los antecedentes legislativos primero y luego hablo del contexto un poco más general en que se ubica. A nivel legislativo, la tercera vez que se radica este proyecto de ley, es un proyecto de ley que inició primero con un título que cogió mucha fuerza, que se llamaba Inconvertibles, fue presentado por Mauricio Toro en la anterior legislatura, y actualmente, pues en el periodo del actual Congreso, se ha presentado ya 2 ocasiones más. La segunda vez empezó esta categoría de Nada que Curar, por el cual todavía conocemos este proyecto de ley, y hoy en día, que es el proyecto que se radicó a finales del año pasado, le llamamos hoy Quiérenle Siempre, porque no hay nada que curar. Hemos venido transformando un poco también la forma de enunciar el proyecto de ley, porque también responde a una mirada que queremos plantear desde una afirmación y desde la posibilidad de amarnos, de querernos, de respetarnos, de entendernos en nuestras diferencias, en nuestra dignidad. El proyecto de ley como tal es un proyecto que, a diferencia del proyecto de la ley trans, no nace de iniciativa ciudadana como tal, pero que se ha articulado con el movimiento social y se ha articulado con las diferentes organizaciones. Desde la Fundación GAD hemos venido acompañando el proyecto desde la primera vez que se presentó, y pues actualmente tenemos una red, una plataforma alrededor, una plataforma que le llamamos Nada que Curar, que son organizaciones de sociedad civil, donde también está Cari Afirmativo, Temblores, Fight, entre muchas otras, en las cuales nos articulamos alrededor de la promoción de este proyecto. ¿Qué busca? Y ahorita entraré más en detalle. Busca prohibir las prácticas de conversión. Las prácticas de conversión son acciones que buscan transformar, modificar la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género de las personas, y que se basan en motivos discriminatorios y patologizantes. Históricamente, a las personas LGBTIQ+ nos han vulnerado nuestros derechos desde múltiples formas discursivas, desde una demonización, viéndonos como pecadores, como demonios, desde un lugar de criminalización, creando normas penales para prohibir la manifestación, por ejemplo, de la expresión de la diversidad sexual en público, que hoy todavía existen muchas normas en el mundo que todavía criminalizan la homosexualidad consensual entre adultos. Y también sobre todo del discurso de la patologización, que es en el que sobre todo se centra este proyecto de ley, porque históricamente se ha visto a las personas LGBTIQ+ como enfermas, y esta enfermedad, pues, si bien tuvo alguna vez algún fundamento, eso se ha transformado y hace mucho tiempo ha dejado de ser observado así la diversidad sexual. Especialmente respecto a las personas trans, hoy en día todavía existe una muy fuerte patologización. Este proyecto además se ubica en un contexto en el cual la salud mental es un asunto de prioridad hoy y que debemos atender urgentemente. 1 de cada 5 personas LGBTIQ+ ha experimentado una práctica de conversión, y 1 de cada 4 personas LGBTIQ+ ha tenido ideación suicida producto del contexto de discriminación. Además de que se ocurre en esos países en el mundo, ya hay 18 países que lo han prohibido, que tienen normas que buscan transformar y prevenir y sancionar la ocurrencia de prácticas de conversión. Entonces, ese es el sentido central de este proyecto, el antecedente y el contexto. Les saludo también, me agrada verles, les saludo hermanos, me encanta verlas acá, así que siempre es grato, y pues aquí también hay una gran lideresa de la ley, así que me podrá ayudar en momentos en que me quede corto en palabras. La ley integral trans es una iniciativa ciudadana. También hay que decirles que, aunque es nuevo el tema en el ámbito político, legislativo y de los medios de comunicación, desde hace más de 10 años las personas trans venimos pensando en la necesidad de un marco jurídico que proteja la vida de las personas trans, porque la violencia que vivimos pues no es algo de ayer, sino es algo que hemos venido sufriendo desde hace décadas, y pues el tema de cuál es el marco jurídico que se necesita para por lo menos avanzar en términos de garantía de derechos, pues ha sido una pregunta constante. Esta es una iniciativa que se consolida en el 2023, cuando las personas trans, organizaciones y activistas trans nos reunimos con el objetivo de poder crear un articulado de ley, un proyecto de ley que fuera consensuado
por las bases, que tuviera la mayor cantidad de consenso del movimiento trans a nivel nacional, y lo que se hizo fue, una vez construida la plataforma con más de 100 organizaciones y activistas en ese momento, hoy en día somos más de 300, en todo el país, estamos en 27 de los 32 departamentos, que eso también es importante, generamos una consulta popular, y esa consulta popular lo que tenía como propuesta era preguntarle a las personas trans a nivel nacional cuáles eran sus necesidades y expectativas en relación a lo que se requería para poder resolver. ¿Y esto qué quiere decir? Y esto para nosotros fue importante, pues nosotros tenemos un enfoque territorial, esto no se hizo desde solamente Bogotá, ¿cierto? Que es importante también que lo tengan, y aquí se contempló un enfoque interseccional que sigue hasta el día de hoy. Creo que tú lo has podido oír, es que nosotros, si el Congreso nos garantiza intérprete de lenguas de señas, nosotros llevamos intérprete de lengua de señas porque tenemos hermanos con discapacidad auditiva que necesitan participar y les garantizamos su participación. Entonces, para nosotros un tema de interseccionalidad ha sido siempre un eje orientador de las acciones que tiene la plataforma. Hoy en día tenemos un articulado, pues un proyecto de ley de 50 artículos radicado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se radicó el 31 de julio del año pasado, y esto con una movilización nacional, que creo que hace mucho tiempo el Congreso de la República no se llenaba de tanto color, alegría, de ciudadanía al interior del Congreso. Vinieron personas del Catatumbo, indígenas, afro, con discapacidad, incluso porque la consulta llegó a personas privadas de la libertad, personas trans privadas de la libertad. Entonces, esta semana comenzó a debatirse el proyecto de ley, que esperamos de verdad que pueda seguir avanzando, ¿no? Hay una necesidad de que este proyecto de ley pues, sea ley de la República. ¿Cuál es el contexto? Pues siempre hay una frase que ya se vuelve cliché, pero que es importante recordarla, y es que las personas trans pues tenemos en Latinoamérica y el Caribe una expectativa de edad de 35 años, y yo soy sociólogo y tengo uno que otro estudio por ahí en historia, y una cosa que a mí me asombró es que es una expectativa de vida que se acabó en la Edad Media. Nadie hoy en día muere como mueren las personas trans a la expectativa de vida que mueren. Entonces esto es una necesidad urgente. El año pasado pues cerramos 25 personas trans asesinadas, en lo que va corrido del año tenemos 15 personas asesinadas. Entonces es un contexto en el que esta ley pretende responder, y esto también es un llamado a que el movimiento trans no está respondiendo con violencia. Legítima rabia sí tendríamos que sentir, y la sentimos, pero nos organizamos para responder en el marco de la democracia, que es donde nosotros creemos que podemos adelantar en términos de derechos. Entonces ese es el panorama, ese es el contexto de la ley integral hoy en día. Perfecto. Jennifer, si quieres saludar. Sí, claro. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Hay transmisión? Estamos en un video. Ah, ok. Listo, de una. Bueno, muchas gracias por la invitación a mi partido, Dignidad y Compromiso. Feliz de que ustedes nos acompañen hoy, porque yo estaba como... me encantaría pues que fueran precisamente las voces que han construido estos proyectos de ley las que pudieran compartirnos cómo ha sido este proceso. Bueno, yo soy representante de la Cámara, hoy estoy en la Comisión Primera, que afortunadamente es la comisión que está discutiendo y que ha discutido estos dos proyectos de ley, porque precisamente tienen que ver con derechos fundamentales. Aquí estamos hablando de de dos iniciativas que han sido muy polémicas en el Congreso. Yo quiero empezar recogiendo un poco lo que tú decías, Ale, sobre el contexto internacional en el que esto se está dando. A nivel global hay una arremetida y un ascenso muy fuerte de las ideas, yo diría que más conservadoras, incluso muy cercanas al fascismo, al racismo, y eso tenemos que tenerlo muy presente en Europa y en países que anteriormente, digamos, que nos planteaban como
como el deber ser, y hoy tenemos un debate que yo creo que es importante que lo contextualicemos en ese sentido, y no solamente allá, también incluso aquí en América Latina, y a veces quisiéramos que esas posturas se quedaran en el mundo de las ideas, pero muy fácilmente trascienden a la cotidianidad de las personas con una orientación sexual diversa o con una identidad de género disidente o no binaria, y eso lo hemos visto con la violencia. Yo suscribo todo lo que acabas de plantear, la violencia física, los transfeminicidios en general, pero a mí me parece que algo que me encanta de esta ley es que no es solamente un manifiesto en contra de la violencia, sino que habla de la garantía integral de derechos. Por eso se llama precisamente una ley integral trans, porque obvio, además de garantizar en su primer capítulo el derecho a la identidad, también habla de la necesidad de garantizar el derecho, por ejemplo, a la educación, al trabajo, entre muchas otras necesidades que hoy tiene la población trans. Cuando yo fui candidata, cuando yo me lancé a la Cámara, yo tuve una reunión con un amigo mío que tiene una experiencia de vida trans y que yo lo admiro mucho y lo quiero mucho porque nos conocimos en el movimiento estudiantil. Y entonces él me dijo, mira, Jen, y yo estaba como, no, dime algo para entender este tema, pásame un texto, algo como quiero educarme. Y él me compartió un documento que creo que es de GATT sobre 5 derechos en clave trans, algo así. Y a mí me pareció increíble incluso la imposibilidad que tienen las personas trans de acceder plenamente al derecho al transporte. O sea, aquí estamos hablando de una serie de barreras que basadas en una cultura, sí, muy machista y muy patriarcal, pues lo que hacen es impedir que las personas trans en particular puedan acceder a una garantía plena de derechos. Entonces a mí me parece que este proyecto cumple esa perspectiva, o bueno, como que lo que más me gusta es que además del lugar común en el que yo creo que todas y todos estamos, incluso en el Congreso también, por ejemplo, frente a los temas de violencia, nadie levanta la mano para decir, no, estoy re feliz de que hayan asesinado a personas trans. Así haya personas que seguramente de fondo se sienten así, pero sabemos que nadie, digamos, nadie es capaz de decir justifico la violencia contra las personas trans. Pero lo más para mí transformador, lo digo como desde afuera, reconociendo todo el proceso de construcción democrática de este proyecto, porque también soy muy amiga de la gente de Extituto, y ustedes saben que ellos y ellas se pusieron, mejor dicho, a disposición plena del movimiento trans, es también el acceso integral a los derechos. A mí eso me parece que es un componente demasiado clave de este proyecto, porque pone de presente la posibilidad de vivir una vida plena. Claro que queremos que no les maten, que no les asesinen, pero o sea, eso es lo mínimo, ¿sí? Eso es lo mínimo, que les reconozcan su identidad, pero también queremos garantizar una vida digna y que el Estado asuma sus responsabilidades en ese camino. ¿Cómo hacer para atender en salud de manera plena a las personas trans? ¿Cómo hacer para que el Estado además reconozca sus identidades diversas? ¿Cómo hacer para que puedan tener acceso al trabajo en un mundo que les discrimina y que definitivamente conseguir trabajo en general está difícil para todo el mundo, para las personas trans es prácticamente imposible por una sociedad que les discrimina de manera permanente y sistemática? Entonces, en ese debate estamos. Esto ha sido tan luchado por el movimiento LGBTI, que la primera lucha fue construir el proyecto. La segunda lucha fue radicar el proyecto. La tercera lucha, pelear para que lo agenden. O sea, incluso hemos estado a punto de que el proyecto se hunda por los tiempos de la legislatura, porque los debates que no se den o los proyectos que no se debatan antes del 20 de junio, pues nada, rest in peace, ya no hay chance como de revivirlos, tendrían que volver a ser radicados. Entonces, desde ahí ha sido toda una lucha. Hay unos puntos que, bueno, no sé, esto creo que les corresponde más a ustedes discutirlo, pero lo hemos hablado quizás un poco, y es que hay, más allá solamente del proyecto y más allá de la perspectiva legislativa, yo entiendo este proyecto como un manifiesto de lucha también en el mediano y en el corto plazo, porque así haya cosas que no se vayan a aprobar en un primer debate o cosas así, pues como que trazan un horizonte de lucha que a mí me parece que es una perspectiva muy interesante del trabajo legislativo. No es solo que la ley se radique y que pase en los artículos, sino que incluso, pues como se sabe que eso va a ser fruto también y un reflejo de la composición política del Congreso, pues ahí es también una herramienta de lucha que yo creo que ese proyecto se acaba de convertir para mí, yo lo veo desde afuera también, como con mucha humildad, como una herramienta y un instrumento de lucha para el movimiento LGBTI. Perfecto. Listo, justamente vamos a entrar en esos detalles, y una tarea que es para nosotros muy importante, cómo hacer, es explicarle a la gente de qué trata esto. Entonces, hay un reto, que es el reto que les mandé en el mensaje, y es
¿cómo pueden explicar cada proyecto de manera sintética? Digamos, si la gente tiene que recordar 3 puntos claves de cada proyecto para decirle a sus amigos como, miren, el proyecto de ley trata de esto. 1, 2 y 3 es un reto porque el proyecto abarca muchos aspectos, pero 3 elementos que en esta sociedad de la inmediatez le puedan servir a las personas para explicarlo más fácilmente y para las personas que verán este video en su casa, cómo harán, ¿cierto?, para recordarlo con mayor facilidad. Entonces, una idea general y 3 puntos claves que ustedes digan, mi proyecto defiende esto. Gracias. Yo creo que yo la tengo un poco más fácil porque el proyecto tiene 17 artículos, mientras que el proyecto de la ley integral trans es mucho más grande y tiene muchos elementos, como mencionaba Jennifer, muchos derechos. El proyecto de Nada que Curar tiene un fin muy específico, como lo mencionaba, es la prohibición de las prácticas de conversión. Las prácticas de conversión son las acciones encaminadas a imponer, modificar o reprimir una determinada orientación sexual, identidad de género o expresión. Sí. Ok. Este proyecto busca prohibir las prácticas de conversión, que son acciones encaminadas a imponer, modificar o reprimir una determinada orientación sexual, identidad de género, expresión de género, que se basa en razones discriminatorias y patologizantes. Esta es la base, y además algo importante que creo que es siempre como fundamental poner en la conversación, es que todas las personas tenemos orientación sexual, identidad de género y expresión de género, todas las personas. La orientación sexual es la capacidad de sentir atracción por otras, la identidad de género es la vivencia interna individual del género, como cada persona la siente profundamente, y la expresión de género es como yo comunico y exteriorizo el género. Entonces, todas las personas las tenemos. Hay personas que tienen una orientación sexual, una identidad de género, una expresión de género diversa, o no hegemónica, o disidente, y es frente a estas personas que hay unas mayores violencias y discriminaciones. Sin embargo, como primera idea del proyecto de ley es que este proyecto de ley protege las prácticas de conversión a todas las personas. No es un proyecto de ley que especifique solo la protección a las LGBTIQ+. Claramente hay una protección a las poblaciones LGBT, quienes son las poblaciones especialmente víctimas de las prácticas de conversión. Sin embargo, en la misma enunciación del proyecto de ley se habla de la prohibición de cualquier práctica de conversión a cualquier identidad de género, expresión de género o identidad de género, en las 3 categorías. De esta manera es un proyecto que protege a todas las personas. Esa es una primera idea que creo que es fundamental porque también ha sido parte de las transformaciones que ha tenido el proyecto de ley. Como les mencionaba, la tercera vez que se presenta, esa tercera vez tiene un sentido más propositivo, abarca más elementos y por eso trae también esta nueva definición que no se especifica solo a las personas LGBTIQ+ que sufran estas victimizaciones, pero claramente hay un énfasis en esta población. Una segunda idea que creemos es fundamental es que este proyecto de ley pone la lupa en la salud mental, ya lo mencionaba, y es que la salud mental es algo que debemos tener en un centro de la discusión y la conversación, especialmente cuando hablamos de personas LGBTIQ+. Las terapias de conversión, en su mayoría, hay múltiples formas de prácticas de conversión, múltiples, pero hay unas muy específicas que se venden como terapias de conversión, que por eso decía que ya no nombramos de esta forma, pero se venden desde esta forma discursiva de ser algo que te va a curar, algo que te va a sanar. Y este lugar es discursivamente hablar de la salud para realizar una discriminación y una violencia. Entonces aquí estamos hablando primero de que es importante transformar el lenguaje y la mirada de entender que no hay nada que curar, no hay nada para transformar, sino que hay que celebrar la diversidad. Pero además las personas que sufren prácticas de conversión, que en Colombia estamos haciendo, tenemos una red nacional de sobrevivientes y hemos venido avanzando en esta plataforma. En este momento tenemos unas 40 personas que han llegado a la red de sobrevivientes, pero esto evidentemente no limita, porque hay muchas personas que han vivido estas prácticas, pero que no lo han hecho consciente, no lo han exteriorizado o simplemente no han acudido a la red. Y lo que mencionábamos es que 1 de 4 personas LGBTIQ+ que ha pasado experiencias de discriminación tiene ideación suicida. Y las personas que viven y experimentan las prácticas de conversión o que han sido sobrevivientes de prácticas de conversión, hoy podemos hablar de que hay ideación suicida, ansiedad, depresión, falta de autoestima, produce trastornos de la alimentación, entre muchas otras afectaciones, especialmente en clave de salud mental. Y una tercera idea es que este proyecto de ley no solamente busca prohibir, que claro, esa es su enunciación, pero además construye todo un marco normativo de prevención y protección. Esta prevención también implica una serie de medidas o de órdenes a la infraestructura estatal
para garantizar una protección a las personas para que no experimenten prácticas de conversión. Y también ordena, por ejemplo, la construcción de un protocolo de investigación para el Ministerio de Justicia. De esta manera no solamente se limita a la prohibición, sino que nos construye un marco más amplio de prevención, atención y protección a las personas, a todas las personas, pero con un énfasis en las personas LGBTIQ+. Sí, es bastante, más que me caracterizo por hablar bastante, pero la ley integral trans es una ley que protege, es lo primero, que crea un marco integral para la garantía de los derechos de la población trans, y para eso pues crea mecanismos, políticas públicas, acciones afirmativas en distintas áreas con la finalidad de corregir una desigualdad que existe entre la población trans y la población cis. Entonces es importante eso, es que esta ley no crea privilegios, ¿no? Sino crea un marco de protección. Entonces la primera idea que yo pudiera decir es que es una deuda histórica que tienen con las personas trans en el país. Antes de 1991 existían leyes por parte del Estado para perseguir, criminalizar a las personas trans por su identidad de género. Y muchas personas trans fueron asesinadas, perseguidas, desaparecidas y torturadas por el Estado. Y hoy en día esa misma práctica la tienen los grupos al margen de la ley o los grupos ilegales. Entonces, es importante que es una deuda histórica. Y eso implica decir que no, y vuelvo a repetir, no son privilegios los que estamos solicitando, sino que se corrija una desigualdad estructural que vivimos. La segunda, que creo que le decía a la compa que está, es crea una ruta integral para el acceso a los distintos derechos, en salud, educación, justicia, vivienda, acceso a la tierra, porque también les quiero decir que aquí hay una idea muchas veces infundada de que las personas trans nos estamos peleando por hormonas y cirugías, y eso no es cierto. O sea, esa es una de las discusiones, pero tampoco es la más relevante. Aquí tenemos personas trans que se están luchando el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho a tener un trabajo formal, a que se les respete la identidad, es decir, a otra cantidad de derechos que no solamente implica el acceso a los procedimientos de afirmación de género. Entonces crea una ruta integral, y una tercera idea que yo dejaría ahí, y es que esto no impone nada, ¿cierto? Es decir, aquí no venimos pues ni a transexualizar a la gente, ni a homosexualizarla, que bien también harían pues, no mentiras. No sabía, si los invito, no mentiras. Pero no impone nada, sino lo que crea, como les digo, es un marco para poder proteger que cualquier persona, porque cuando uno habla de una ley integral de identidad de género, no es solamente para las personas trans, como lo decía Ale, todas las personas tenemos una identidad de género, así que es una ley que protege a cualquier colombiano, colombiana o cualquier persona que esté en el territorio nacional y que tenga la libertad de poder expresar su identidad de género de manera digna, libre, respetuosa, con su autodeterminación y libertad. Eso es. Ah, no, pero lo hicieron muy bien. Bueno, muy bien. Un aplauso. Eso es completo. Esta parte es de ellos. Yo quiero decir algo, Juanca, sobre el tema de la prohibición de las torturas de reconversión. Lo siento, pero yo sí les voy a decir así porque son, o sea, las cosas que las personas han compartido en sus propios testimonios, o que le he escuchado a Carolina Giraldo, que ha sido en este caso nuestra compañera representante de la Cámara, que ha estado, digamos, al frente de esta lucha con otros colegas. Realmente yo creo que aquí hay actos de tortura y hemos tenido una disputa muy fuerte en contra de los sectores que realmente lo que no quieren es que Colombia sea un Estado laico. Yo creo que eso hay que ponerlo de presente también en la conversación frente a lo que decíamos como del contexto internacional. Hay algunos sectores que quieren que Colombia retroceda, para mí, en ese sentido de que sea un Estado laico y que cualquier protección de la expresión o de la libertad
de identidad de las personas y de la sexualidad, pues es una amenaza para su religión, a la que por supuesto ellos y ellas tienen todo el derecho de tener. O sea, nadie aquí está promoviendo nada ni persiguiendo mucho menos a personas con una religión particular, pero de lo que estamos hablando es de cuál es el papel del Estado en esta conversación, y ha sido para mí muy decepcionante ver que esas ideas todavía tienen una fuerza grande en el Congreso. Digamos, que cada vez que hablamos de que nadie violenta a alguien por su orientación sexual, pues se sienten atacados y atacadas, en parte porque sí hay que decirlo que la iglesia ha sido una de las instituciones, o algunas iglesias también, que han ofrecido ese tipo de tratamientos, o no solo la iglesia, ¿no? También hay terapeutas o profesionales de la salud que se han presentado como expertos pues en este tipo de tortura, porque sí, definitivamente para mí es así. Entonces pues yo también quería ponerles ese contexto. Ustedes saben, también lo digo acá como partido, nosotros vamos a enfrentar las elecciones del 26 y es importante también como tener ese contexto de presente. Excelente. La siguiente pregunta. Excelente. La siguiente pregunta me la pueden responder los tres. Esta es un reto. Esta es para los padres de familia, para la tía católica, para todo el mundo. Y es, ¿qué beneficio le trae a las personas que no hacen parte del colectivo? ¿Por qué? O, mejor, ¿por qué una persona que no hace parte del colectivo debería de respaldar esto? Este es el propio video de TikTok para tía, mire. Aquí está. Y lo ponemos con piolines. Bueno, yo voy a reiterar dos puntos que he mencionado, pero que creo que es fundamental, y es primero que la ley protege a todas las personas. Ese creo que es un primer punto, que no es una ley específica o que esté señalando unos privilegios, como mencionaba Lina. Por lo contrario, hay un asunto de protección que aplicaría a cualquier persona que pueda llegar a estar sometida a una práctica de conversión. Segundo punto, ya lo mencionaba, el tema de la salud mental. Seguimos insistiendo y seguiré insistiendo en que debemos tener conversaciones sobre salud mental. Tenemos una ley de salud mental que para mi óptica jurídica es muy inoperativa. Necesitamos unas políticas públicas integrales en salud mental, y dentro de este marco necesitamos fortalecer la atención a personas que han sufrido formas de discriminación. Como les mencionaba, 1 de cada 5 personas LGBT ha sufrido discriminación. Y un tema que creo que es fundamental es también hablar de la protección de las infancias y las adolescencias, que sabemos que además ha sido un objeto discursivo para el movimiento antiderechos en aras de negar los derechos de las personas LGBTIQ+, y nosotros desde este punto queremos mencionar que las infancias y adolescencias hay que protegerlas, y hay que protegerlas, por ejemplo, de las prácticas de conversión, porque muchas personas han sufrido prácticas de conversión en su infancia o en su adolescencia, y sobre todo en su adolescencia, y ahí es cuando también tenemos que poner la lupa, porque la protección debe ser frente a todos los derechos y en todas las circunstancias, ante todas las formas de vulneración, no frente a algunas sí y otras no. Y un tercer punto que lo mencionaba Jennifer, y creo que ese es un punto central, y es el tema de la defensa del Estado laico, y creo que es un punto fundamental mencionarlo en ese asunto, porque lo que estamos viendo en el movimiento antiderechos a nivel internacional es una amenaza del principio de laicidad del Estado, y eso nos conduce no solamente a autoritarismos, sino a que la comprensión de derechos humanos deje de existir, y las prácticas de conversión son un fenómeno, como mencionaba Jennifer, digamos, podemos incluso identificar muchas como tortura, es decir, es un fenómeno que genera una múltiple vulneración de derechos. Al ser una múltiple vulneración de derechos, esto nos sirve a toda la ciudadanía, porque estamos avanzando en construir una sociedad más justa, más inclusiva, una sociedad que además es pluralista, que es pacífica y que protege y garantiza derechos a todas las personas. Es una pregunta que créeme que nos la hemos hecho bastantes veces en el movimiento, porque es como, pues nosotros estamos convencidos, ¿me entendés? Pues a nosotros nos tienen que convencer de que esto lo necesitamos de eso, pero pues convenza al resto. Y creo que la conclusión, la mayor conclusión que nosotros como movimiento social hemos podido llegar es que este proyecto de ley nos ayuda a pensar la sociedad que queremos. Y que no es solamente un tema de derechos de minorías, sino que una iniciativa de estas de verdad consolida el Estado social de derecho, fortalece la democracia de un país. Cuando una sociedad avanza en
en la garantía de los derechos de poblaciones que históricamente han estado al margen, pues avanza la sociedad entera. Si el sistema de salud avanza en garantizar que las personas trans podamos acceder, el sistema de salud cambia y mejora para todos los colombianos y colombianas. Así de sencillo, y cambia porque tiene que resignificarse y pensarse desde unos lugares de la no discriminación, desde la inclusión, y eso no solamente va a favorecer a las personas trans, va a favorecer a las adultas mayores, va a favorecer a las personas racializadas, con pertenencia étnica, es decir, el enfoque de interseccionalidad no solamente va a ayudar en la salud a las personas trans, sino a todos los colombianos y colombianas, porque diversidad es lo que hay en este país. Entonces, un proyecto de esto, si avanzan las personas que estamos en el tema de derechos en la parte más baja, pues avanza la sociedad en su conjunto. Entonces, creo que es una iniciativa que en ese sentido pues favorece a mi abuela que no es trans, a mí, al celador que tampoco lo es, y a mí también de paso. Excelente. Jennifer, ¿cómo la has explicado a la sociedad? Mira, yo suscribo mucho lo que acaba de plantear Lee en el sentido de que, porque también me lo he preguntado y me lo han preguntado mucho cuando hablamos de las causas feministas, ¿no? Entonces, como, ¿qué trae esto para los hombres? Y si bien no es como el énfasis que a veces hacemos, pues porque queremos poner de presente la realidad en general de las personas a quienes se les están violentando los derechos, pues yo creo que como una persona que no hace parte de la población LGBTI, pues yo no quiero vivir en una sociedad en la que lo que le pasó a Sara Millerey pueda seguir ocurriendo, y no solo Sara. O sea, hace unos meses aquí en Bogotá asesinaron a una mujer trans en la vía Achoachí y la colgaron. Y entonces uno dice como, sencillamente tenemos que pasar por ahí, fingir que no lo vimos y fingir que eso no está ocurriendo, que eso no está pasando. También yo quedé muy cuestionada cuando vi que había videos de lo que estaba pasando y que también los difundían de manera revictimizante por todos lados. Yo decía como, esta no es una sociedad que es reflexiva con la violencia que están viviendo hoy personas que además han sido discriminadas en múltiples aspectos, porque eso me parecía importante, escuchar los testimonios de la mamá de Sara o las palabras de la mamá de Sara fue para mí súper desgarrador. Entonces sí me parece que la pregunta es ¿qué tipo de sociedad queremos? Yo no quiero vivir en una sociedad así, porque aquí alguien podría decir, no, ¿qué tal que a usted le salga un hijo trans? Sí, ustedes saben que eso siempre ocurre. No, y de verdad, incluso eso ha sido importante en el Congreso. Hay congresistas que han decidido apoyar este proyecto porque tienen una persona, un hijo, una persona que quieren y adoran, que ha pasado por una experiencia así, y eso me parece muy positivo y obviamente pues hace que lo defiendan con una vehemencia que a mí me ha sorprendido y que me ha hecho muy feliz, pero también pienso que más allá de la gente que uno quiere, también es la sociedad en la que uno quiere vivir, crecer, no sé, tener hijos, tener hijas, ya que todo el mundo está diciendo porque nadie quiere tener hijos. Bueno, pues uno de los puntos es que estamos viendo transfeminicidios por todo. No es que Lo de Bello es una banda dedicada a asesinar personas trans. Entonces uno dice, no, lo que está pasando en Antioquia es realmente muy crítico y no es solamente contra las personas trans, el hecho de que vayan y bajen la bandera LGBTI como más de Pueblito Paisa cada vez que es el Día del Orgullo, o sea, todo ese tipo de cosas sí creo que nos llevan a esa reflexión de la sociedad que queremos y también de lo que perdemos como sociedad cada vez que una persona trans no puede estudiar, no puede educarse, porque las estamos discriminando, porque les estamos negando el acceso pleno a los derechos por su identidad. Entonces, a mí sí me parece que eso sería muy interesante y más bien eso suena como la sociedad que quiero. Aquí, un momento. Excelente. Esta es la parte donde cada uno tiene una pregunta. ¿Están preparados? Muy bien. La pregunta, en este caso, vamos de aquí para allá. Ale, ¿qué implica esta prohibición en un marco normativo legal? ¿En qué puede cambiar la situación? Bueno, acá algo importante y es que a diferencia de muchos elementos que están, al menos en la base de la ley integral trans, están en la jurisprudencia, y la Corte Constitucional ha sido una aliada y incluso de ahí ha sido la base mucho para la construcción del proyecto de ley.
Sin embargo, frente a prácticas de conversión no tenemos jurisprudencia, ni siquiera tenemos jurisprudencia, por ejemplo, a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como a nivel regional. Entonces eso nos lleva a hablar que es un fenómeno sumamente invisibilizado y de esta manera es importante que a través de un proyecto de ley pues se prohíba y además se ponga el foco en estas prácticas que insistimos son una forma lesiva, múltiple de discriminación y de violencia y de múltiple vulneración de derechos. Entonces de aquí es como un primer punto y es que no hay antecedentes normativos claros o específicos sobre prácticas de conversión, de allí lo trascendental de que exista la norma. Y para que haya, y también cuando la pregunta está es ¿por qué no hay jurisprudencia? No es que no ocurra, porque siempre sabes que no hay jurisprudencia, no ocurre, no. Es que hay muchas dificultades para que las prácticas de conversión primero se puedan identificar, segundo, se puedan denunciar, tercero, se puedan investigar y mucho menos se puedan reparar. Entonces ahí está muy claro porque hay una cadena muy marcada de dificultades para que las prácticas de conversión pues lleguen a tener una sentencia, ya sea por ejemplo a nivel penal de la Corte Suprema de Justicia o a nivel de la Corte Constitucional, y por eso también hay una ausencia de medidas que permitan también protegerlo desde otros campos. Nosotros desde la Fundación GAT y en conjunto con otras organizaciones, además del impulso del proyecto de ley, estamos impulsando también una estrategia jurídica para tratar de transformar eso y que exista algo normativo frente a, pues más allá de la norma, de la ley, sino como jurisprudencial. Sin embargo, ese es el asunto que tenemos en este momento. Lo segundo es que no hay mecanismos específicos de protección para las personas que viven prácticas de conversión. Claro, actualmente tenemos unas nuevas infraestructura institucional para la protección de violencias por prejuicio y en teoría ahí está incluida las prácticas de conversión, pero el hecho de que no exista una norma, unas medidas específicas limitan el marco primero de investigación y sanción y sobre todo de reparación. Además, esta norma y por eso es importante incluirlo en el marco legal, tiene unas órdenes muy concretas. Primero de prohibición, y cuando hablamos de prohibición no solamente está en el campo penal, sino también en el campo disciplinario para profesionales de la salud, como mencionaba ahorita Jennifer. Entonces ahí también vemos que son órdenes para múltiples elementos o múltiples instituciones del Estado. También hay órdenes para el Ministerio de Salud y para el Ministerio de Justicia, como mencionaba ahorita. Y en este momento, sin esa ley, no tendríamos esos mecanismos, o no vamos a tener los mecanismos tan claramente construidos y las órdenes tan claramente definidas para construir una infraestructura que permita la prevención y la atención a estos casos. Creo que podrá yo. Oye, ¿en qué debate va? Primero. Perfecto. Pues se aprobó en primero. Es que toca el micrófono porque si no, no queda el registro. Lina, la pregunta para ti es la siguiente. Es muy común escuchar en los medios de comunicación y un no muy afamado congresista también lo usa en sus argumentos de que aquí lo que ustedes buscan es darle más derechos a las personas trans, que tengan más derechos que el resto de los mortales. Y eso si uno se mete a Facebook, a TikTok ni se diga, es terrible, sí. TikTok es un agujero negro de opiniones horribles, horribles. Entonces, ¿qué opinas tú del argumento de que lo que quieren es que haya una desigualdad y que los más privilegiados sean las personas trans? Comentario de un congresista bien desafortunadamente famoso. Sí, voy así como a aparecer en ese agujero negro así. Para decirles que, bueno, primero, esto es una ley ordinaria, que hay que decirle también a los congresistas cuando dicen es que quieren derechos de más. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto no es una ley estatutaria, que no nos estamos metiendo con crear derechos, ni con los núcleos de los derechos, ni con la organización del Estado, ni la estructura del Estado. No estamos diciendo que va a haber otro ministerio, ¿cierto? Ni, mejor dicho, ni que piscina, pues, ni estadio para cada persona trans que se declare. O sea, nada de eso, que también es lo que creo que existe. Es decir, esto es una ley ordinaria que lo único que pretende es crear un marco que le permita la garantía de los derechos que ya existen para la población cis, se los garantice a las personas trans. Así que por eso es una ley ordinaria, por eso es que no estamos pidiendo más allá de lo que ya existe. Y también existe en ese argumento o en esa afirmación una mala interpretación del principio de igualdad, pero es que si todos somos iguales, pues ya los hay, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta una
hermana, que es como cada vez que dicen es que las personas trans están pidiendo más, que porque ahora quieren que la ruta perinatal incluyan a las personas con capacidad de gestar. Yo digo, pero... Entonces muchas veces les digo a mis hermanas mujeres cis o a las personas que hacen militancia étnica, antirracial, qué sé yo, hagamos el ejemplo, ¿no? Cuando a las mujeres, por ejemplo, con el tema de la autodeterminación sobre el cuerpo, como es el tema de la IVE, ¿cierto? Los hombres estuvieran hablando, un momentico, ¿cómo así que las mujeres son las personas con capacidad de gestar? No, eso no es una discusión, ¿cierto? Es decir, lo mismo nos pasa a nosotros cuando son otras personas quienes van a comenzar a decidir sobre la libertad, autodeterminación, infinidad de cosas. Entonces, primero decir, esto no es un privilegio, esta es una discusión no para discutir si las personas trans o no merecemos derechos, sino para discutir cómo vamos a avanzar, porque partimos de la base en que no estamos reclamando derechos, los tenemos, son nuestros. La Constitución de 1991 lo declaró. Existe una deuda histórica del Congreso de la República de legislar a favor de las personas trans y es lo que estamos reclamando, no más, ¿cierto? Entonces, eso es importante y también decir las medidas afirmativas. Una es que la Constitución, la Corte Constitucional pues se ha pronunciado al derecho al principio de la igualdad, que no quiere decir que todos somos iguales de facto, ¿cierto? Sino que se necesitan medidas diferenciales para poder corregir las desigualdades estructurales que hay y para eso las acciones diferenciales son importantes para eso, pero la Corte Constitucional también ha dicho que esas medidas son temporales. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que una vez se resuelva las desigualdades, las medidas afirmativas pierden necesidad. Es decir, ya no se necesitan, entonces tampoco es que, se van a sentar pues ustedes en esa silla de forever y no. Son medidas que son temporales y son necesarias para poder avanzar en una igualdad que está establecida en la Constitución. Perfecto, y nuestra última pregunta individual y luego pasamos a dos preguntas del público y nos tomamos una gran foto en respaldo a estos dos proyectos de ley, es para Jennifer. Bueno, Jennifer, como congresista, ¿cómo ha sido esta pelea en el Congreso? Es para la gente, claro, el Congreso es un lugar como opaco, a pesar de que cada congresista saca su celular y graba lo que puede, pero ¿cómo se da este trámite frente a quienes a la hora del té terminan siendo los representantes de muchas comunidades, de muchos intereses diferentes en el Congreso? Y también unas palabras para cerrar esta sección. Bueno, mira, la verdad yo creo que esta pregunta podrían también responderla un poco mejor ustedes en el sentido de que la conversación con los congresistas y con las congresistas ha sido principalmente promovido desde la plataforma de la Ley Integral Trans. O sea, cuando Lee dice que este es un proyecto de iniciativa ciudadana, de verdad es que lo es. O sea, es que a pesar de que hay unos ponentes que pues construyen el proyecto y que definen el último documento que se vota, pues ha sido definido de forma, de fondo, e incluso las conversaciones no han tenido intermediarios, por lo menos conmigo y con la gente con la que sé que ustedes han venido trabajando, pues ha sido una conversación directamente con la plataforma. Eso ha sido muy interesante porque yo creo que hay un reconocimiento del trabajo que tiene la plataforma de la Ley Integral Trans. Obviamente están los que hacen también, los que tienen esas posturas por las redes sociales o como los que se sienten muy felices diciendo esas cosas, se creen muy valientes de reproducir ideas violentas porque creen que es como yo soy el duro, el bravo, el chacho que sí les dice lo que nadie les dice, pero pues afortunadamente en la comisión primera yo creo que esa no es la mayoría de la postura de la comisión. Hay unos matices, bueno, también se los cuento, no todo el mundo es polo, hay unas voces que tienen pues como prevenciones con algunos elementos del proyecto que yo creo que son voces que podemos persuadir, que podemos proponer redacciones intermedias para que apoyen el proyecto, de manera que podamos ir también desmontando rumores y como narrativas violentas frente a la ley integral trans en particular.
yo qué diría del Congreso, bueno, ojalá la gente esté más pendiente de las elecciones del Congreso el próximo año, porque la verdad la mayoría de la gente está pendiente solo de las elecciones presidenciales o de alcaldía, como de los cargos uninominales, pero hoy está muy claro que el Congreso tiene un papel muy importante en la reglamentación de no solo de este tipo de iniciativas, sino en general de grandes debates de país. Entonces a mí me parece que ahí tenemos un gran terreno por ganar. Quiero referirme un poco al argumento que de Polo Polo de no, es que quieren darles más derechos. Yo creo que esa es una argumentación demasiado leguleya. Entonces, como la ley dice que hay derechos para todos y para todas, entonces fingimos que los hay y no reconocemos las barreras que hay para que la población diversa, para que las mujeres, para que las personas campesinas, para que las personas que sabemos que en la práctica tienen limitaciones para acceder, limitaciones prácticas, reales, materiales para concretar esos derechos. Entonces, no podemos emitir leyes ordinarias que pretendan eliminar esas barreras o ponerle responsabilidades al Estado alrededor de garantizar plenamente estos derechos. A mí me parece que esa es una narrativa demasiado mediocre, ¿sabes? Me parece que es una... No lo dirían con nada de las causas que ellos promueven y creo yo que valdría la pena hacer una agenda global, porque esas mismas voces son las voces que se oponen, por ejemplo, a la educación sexual en los colegios y que apelan mucho, supuestamente, a la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia, pero cuando vamos a ver, por ejemplo, evitar que se puedan educar a los menores en los colegios frente a educación sexual, termina siendo una de las variables que más dificulta que los niños y las niñas denuncien cuando son víctimas de acoso sexual o de abuso sexual. Entonces, toda esa narrativa me parece a mí que no deberíamos ponernos en la tarea de hacer como una cadena que relacione todos estos elementos, porque de fondo es como una perspectiva moralista muy mojigata de mantener esos elementos en la vida, en la esfera absolutamente privada, y realmente son elementos que nos competen como sociedad. Si tenemos acceso a una educación sexual integral en los colegios públicos, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de acceder a nuestros derechos sexuales y reproductivos, no solo en el papel, no solo en la formalidad, sino en la realidad, que es lo que yo creo que hay que responderle a esos argumentos. Lo que pasa es que también esas intervenciones a veces uno las deja en visto porque uno sabe que ahí no hay ni siquiera diálogo, ni persuasión, ni una disputa. Eso es la verdad, gran parte del Congreso. Para mí también eso ha sido una tusa muy grande porque obvio uno se espera un lugar como las asambleas estudiantiles en donde de verdad uno se mechonea por las ideas, ¿sí? Y son las ideas, pero en el Congreso a veces me da la impresión de sentirse uno hablándole a la pared, porque hay muchas voces o muchas opiniones que no están dispuestas a ser persuadidas sencillamente es más como si estuvieran haciendo un performance en el Congreso con el objetivo de ganar votos y de mantenerse como representando esas posturas. No son la mayoría, por eso es que me da ilusión de que sí podamos cambiar estas cosas, pero igual sí hay unas voces yo no me desgastaría plenamente en esas ideas, sino más bien en todo este otro espectro del que estoy hablando, que puede ser gente de derecha, pero es gente que difícilmente se va a parar a decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto, porque pues ya también hay unas realidades muy concretas como la violencia y los asesinatos de las personas trans por el hecho de ser trans. Creo que es lo que yo diría. Perfecto. Un fuerte aplauso para los Ahora, quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta. Podemos 2 espacios, Lilia y alguien más. Y aquí al fondo, Arturo. Excelente. Entonces, Lilia, por favor. Bienvenida. Gracias. Bueno, en primer lugar, decir que el partido Dignidad y Compromiso, con toda la rigurosidad, está al lado de esta justa lucha de ustedes. Les acompañamos, somos parte integral de los movimientos que tienen que ver con los derechos ciudadanos. Me ha gustado muchísimo la intervención de las 3 personas invitadas y de Jorge Enrique Rolia. Yo tengo la siguiente inquietud. En el distrito, por ejemplo, ustedes han logrado y hemos logrado en luchas que la población LGBTIQ+ tiene representación en instancias de participación ciudadana, ¿sí? En el Consejo Territorial de Planeación, en los diversos consejos distritales y locales, inclusive se ha logrado que en el mes de la diversidad en las alcaldías locales se pueda colocar la bandera
de la libertad, de la diversidad, pero encuentro que los y las representantes no tienen una formación que les permita ganar muchísima audiencia. Les da mucho miedo aún, o les faltan elementos. Sería muy interesante que ustedes generaran unos espacios formativos, como lo haremos, por ejemplo, en el Partido Dignidad y Compromiso, para que la gente salga con argumentos y que logren ganar opinión entre todos los sectores sociales. Por ejemplo, no los he visto en las mesas multipartidistas, donde se debaten temas fuertes y donde hemos logrado que muchos partidos de la llamada derecha empiecen a tener otra óptica sobre temas sustanciales, y este es un tema sustancial. Entonces me encantaría ver cómo piensan ustedes este tipo de situación y que les permita además, por ejemplo, en el Congreso, modificar planteamientos a través de esa participación ciudadana y del acercamiento con elementos, con claridades, que no sean tan tímidas y tímidos como es lo que he encontrado en esas instancias de participación, que yo más bien lo veo es como miedo al ataque, a la ridiculización, algo. Pero allí también hay personas que, como yo, saldríamos a defender fuertemente el tema, porque lo hemos hecho sin consultar a ustedes también. Me parece fundamental, y es que es algo que hemos venido conversando, y es las personas LGBTIQ+, pero especialmente las personas trans, experimentan unas barreras estructurales para acceder a múltiples derechos, entre ellos el derecho a la educación, y eso es un tema principal que tenemos que poner allí la lupa. Por eso no hay tantas personas trans en muchos cargos de poder, no es solamente porque hay muchas barreras para llegar a ellos, sino porque también hay barreras para el solo hecho de estudiar que permita luego llegar a esos espacios de poder, espacios laborales. Entonces eso es como un primer elemento que es muy importante. La mayoría, o sea, las personas trans experimentan múltiples barreras, por ejemplo, la imposibilidad de acceder a educación superior o la deserción de la educación básica o media, y al llegar a espacios, por ejemplo, de universidad superior, desde educación superior como universidades, hay un alto índice de deserción, producto primero de la discriminación que padecen allí, y segundo, por el contexto también que muchas veces lleva a la necesidad de la sobrevivencia, la imposibilidad de estudiar porque debo sobrevivir. Entonces ahí hay un primer elemento que genera una barrera estructural para acceso a educación formal, y eso en sí mismo es una barrera para acceder al mercado laboral formal. Y ahí el mercado laboral formal estaría también incluido todo lo que tiene que ver con ámbitos, no sé, institucionales, hablando, por ejemplo, cargos públicos. Eso es como un primer elemento. Segundo, las personas LGBTIQ+, pero con especial énfasis en las personas trans, experimentan una discriminación estructural. Al hablar de estructuralidad en la discriminación, estamos hablando de que son múltiples fuentes de discriminación, y esas múltiples fuentes de discriminación implica que también haya barreras para que en los mismos partidos políticos, movimientos ciudadanos, tengan unas voces reconocidas. Yo aplaudo mucho que en el Partido Dignidad le estén dando esa fuerza a las voces de la diversidad sexual, porque creo que es fundamental y están generando un ejemplo para los demás movimientos, que creo que hay avances, pero que creo que igual existe muchas barreras para que las voces de las personas diversas resuenen en espacios incluso políticos. Y además en esa discriminación estructural genera mucho miedo seguir siendo discriminado. Entonces, por supuesto que no juzgo a una persona trans que le dé miedo hablar en espacio público, porque hemos experimentado muchas formas de violencia y discriminación por el solo hecho de nombrarnos, y entonces llegar y reclamar espacios no es fácil, es un ejercicio de valentía, y creo que no es la valentía de ser diverso, es la valentía de ejercer, de llegar a espacios públicos y poner el asunto en discusión y defender argumentos. Entonces, ahí hay como un asunto, como un diagnóstico estructural, pero además yo creo que estamos precisamente, por ejemplo, en la Ley Integral Trans, buscando que haya acciones afirmativas para el acceso a la educación, acciones afirmativas para el mercado laboral, y de esa manera también tener personas trans que pues a futuro tengan una formación y que puedan dar todas estas discusiones y todos estos debates. Además, yo creo que hay un ejemplo muy importante de lo que está haciendo la plataforma de la Integral Trans, es la Escuela de Vocerías. Estamos precisamente también identificando cómo fortalecer al mismo movimiento para que pueda dar esas discusiones y pueda dar esos debates. Es un proceso en construcción, pero creo que debemos girar un poco la mirada, y no es como señalarles porque no tengan las herramientas suficientes, sino pensarnos cómo les vamos a dar esas herramientas para que puedan dar esos debates.
Una es, bueno, si usted ya está ahí, su merced ya está ahí, ya está sensibilizada, ya sabe lo que nos pasa, ya usted me conoce, ya sabe que soy buena gente, ¿cierto? Que no le genero ningún peligro. Tal vez donde usted está ahí yo no pueda llegar en este momento, pero usted ya podrá hablar, ¿cierto?, de esta realidad y defenderla si su defensa y su horizonte es la justicia social. Le importará mi lucha como le importará cualquier lucha que tenga que ver con un tema de justicia social. Entonces, ahí siempre decimos, esto se construye en red, o sea, tenemos una repre que nos apoya, tenemos un político que tal, tenemos alguien en la universidad que tal, tenemos, ¿cierto? Y así vamos generando también una sensibilidad de base que la necesitamos. El otro tiene que ver cuando se discutía ese artículo, porque entonces hubo una modificación en el artículo que decían, solamente podrán participar las personas, las organizaciones de las personas trans. Y le voy a contar ahí un detallito. Yo ya soy cucho. Entonces, la historia del movimiento trans, créame que la tengo. Y entonces, en el momento en que estábamos construyendo la ley, ¿por qué quedó ese artículo ahí, parcera, hermana? Porque en muchos territorios la población LGBT no se puede organizar. No es posible, no están las condiciones para hacerlo, mi amor. Incluso Medellín tiene la primera víctima colectiva de reparación, porque ser marica es en muchos territorios una condena de muerte. Entonces nosotros no le podemos decir a una hermana que se organice, monte su parche pues mami y participe, ¿por qué no? Pero entonces tampoco las organizaciones campesinas, tampoco las organizaciones sindicales, tampoco las organizaciones indígenas, tampoco los partidos políticos recepcionan a las personas trans ni las acogen. Y muchas veces cuando nos acogen algunos partidos políticos porque lo han hecho, pues casi que terminamos sirviendo los tintos, ¿sí? Y siendo la cuota la que hay, vean, sí, aquí está lo LGBT, tome, tun, pero sin voz, sin voto, sin capacidad de acceder a las listas, nada, o sea, somos como, ay, ya, aquí cumplimos aquí, pero de poder llegar a instancias de poder no. El movimiento trans tiene claro una cosa. Nosotros hemos aprendido la lección y hay que decirlo también, lo hemos aprendido del movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres ha hecho un trabajo muy juicioso, del cual hemos aprendido y también hemos de decir que sobre los hombros de esas mujeres gigantes nosotros nos hemos también sostenido para aprender. El tema de la IVE ha sido para nosotros una experiencia para el movimiento trans. ¿Cómo lo han hecho ellas? Ole, juemadre, es que eso ha sido una pelea ni la hijuemadre, ¿cómo lo han hecho? Y de ahí también hemos aprendido. Entonces, que creo también que es el momento de nosotros sentarnos entre quienes hemos creído que somos diferentes, ¿no? En que creemos que no tenemos nada que conversar, es el momento de sentarnos porque el enemigo es el mismo. Cuando aquí la compa decía, hablemos de cómo se está articulando las agendas antiderecho a nivel global, están sentados y articulados, financiados, organizados con capacidad de respuesta, de movilización, de generar incentivos legislativos, de poner presidentes, es decir, esto no es cualquier cosa. Entonces, es el momento, hermana, ¿cierto? Y hermanos, de sentarnos, articular nuestras agendas y también responder en bloque, que no podemos ser minoría, pero no lo somos. O sea, no nos pueden llamar que los oprimidos somos la minoría. Usted sabe que no, mami, ¿cierto? Eso. Primera claridad absolutamente importante es que no se trata de una ley estatutaria que tiene una ruta y alcance distinto que una ley ordinaria que tiene su propia ruta y dinámica y sus propias pretensiones, digamos, legales. Eso es muy importante que lo sepamos, porque probablemente en un esfuerzo como este la gente se imagine cosas que realmente no son alcanzables por ahora. Eso es muy importante. Y lo que más me satisface escuchar
es que estamos hablando de una lucha para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas que viven en diversidad de género, yo prefiero decirlo de esa manera, como cualquier otro ciudadano o como cualquier otro paisano en este país. No hay ninguna diferencia, ni debe haber, ni debe quedar ningún resabio de argumento que los ponga en menor condición o que los ponga por debajo, o que los, incluso ni siquiera que los ponga por encima. No, somos una sociedad en la que todos tenemos derecho a ocupar un espacio. A eso le llamamos una sociedad evolucionada, usted lo dijo, una sociedad madura, una sociedad que sabe lo que piensa, una sociedad que sabe lo que quiere, lo que puede decir y por tanto se pone de acuerdo en lo que tiene que luchar. Una sociedad evolucionada, potente, poderosa, encuentra argumentos de consenso sobre lo que tiene que luchar y lo que tiene que buscar. Y una cosa muy importante es que no debe haber ningún argumento, ninguna razón para que haya diferencia en el trato de las personas que vivimos en este territorio. Ninguna diferencia. Todos tenemos derecho a ser tratados igual. No somos iguales, amigo, usted lo dijo, pero tenemos derechos iguales. ¿Es? Una sociedad así debe evolucionar de modo que, ya con esto termino, se pueda oponer, no tolere, no acepte, no transija en lo que está mal. Esa es la lucha de fondo. Poder avanzar en conjunto todos para poder corregir, rectificar lo que está mal y poder transformar hacia lo que consideramos todos que está bien. Esa es nuestra lucha y necesitamos de todos. De modo que los amigos que viven en diversidad de género, amigos y amigas que viven en esa comunidad, yo no pertenezco a esa comunidad, pero no me siento incómodo hablando con todos ustedes, por supuesto. Esa lucha nos compromete a todos. Entre todos componemos una sola sociedad capaz de hacerse cargo de su destino. Eso es lo que queremos, ¿no? Ser capaces de gobernarnos entre nosotros, sin matarnos unos con otros, y ser capaces de llevar nuestros asuntos al mejor nivel posible para beneficio de todos, sin discriminación, sin diferencias, ¿no? Así que celebro que una ley, o un proyecto de ley, que no será el último, y que puede que no se quede allí, sino que evolucione hacia arriba, busque empezar por ahí, la igualdad en el ejercicio de los derechos, pero un reconocimiento a la sociedad para que entienda que hay un proceso evolutivo, natural, que hay que reconocerlo y que hay que incorporarlo a la dinámica. Ustedes no quedan solos, la comunidad no queda sola. La comunidad no está obligada o condenada a andar en un bus aparte. Eso parece una aberración. No podemos permitir eso, eso estaría mal. Y no podemos acostumbrarnos, final, a decir, hay que luchar contra eso, la costumbre, la mala costumbre, de decir que es que aquí las cosas son así y no las podemos cambiar porque son así. Nos hemos acostumbrado a que por el hecho de que las cosas son así, no hacemos nada. No. Tienen mi respaldo y creo que el respaldo de la sociedad para incorporar una novedad dentro de la sociedad. ¿Cuál es? La igualdad y la libertad y la soberanía de criterio para hacer lo que cada quien
considera que es su derecho. Si la ley que estamos hablando es una ley de derechos, no tiene discusión, no tiene por qué ser estorbada o demorada. Creo que es una buena lucha la que tenemos al frente. Los felicito. Hemos terminado. Muchísimas gracias nuevamente. Un muy fuerte aplauso para finalizar. Y les invito a que nos acerquemos acá y nos tomemos una muy bella foto.